Durante miles de años, el desierto de Judea permaneció en silencio. Un silencio denso, eterno. Bajo el sol abrasador y entre las piedras rotas del tiempo, la tierra ocultaba un secreto. Un secreto que solo se revelaría cuando la humanidad estuviera lista para escuchar. En 1947, un joven pastor beduino arrojó una piedra a una cueva mientras buscaba una cabra extraviada. Lo que ocurrió después cambió la historia del pensamiento espiritual para siempre. Esa piedra rompió una vasija de barro. Dentro había pergaminos antiguos, enrollados con cuidado, cubiertos de polvo y siglos de olvido. Nadie imaginaba que eran textos más antiguos que cualquier Biblia conocida y más profundos que muchas doctrinas que dominaron Occidente. Estos textos, ahora conocidos como los manuscritos del Mar Muerto, revelan una visión del alma humana, del bien y del mal, y del propósito de la existencia, completamente distinta a lo que se nos ha enseñado. Las cuevas de Qumrán se encuentran al noroeste del Mar Muerto, en un paisaje desolado y árido. Allí, entre rocas escarpadas, más de 11 cuevas fueron encontradas con vasijas intactas, escondidas intencionalmente por una comunidad que temía el olvido. Más de 900 manuscritos, en hebreo, arameo y griego. Muchos rotos, otros bien conservados. Entre ellos, libros bíblicos como Isaías, pero también textos desconocidos, himnos, códigos morales y descripciones detalladas sobre la estructura del alma humana. ¿Quiénes eran estas personas que escribieron los textos? ¿Qué sabían sobre la vida, el alma y el universo? Los autores de los manuscritos eran conocidos como los esenios, una secta judía que vivió entre el siglo II a.C. y el siglo I después de Cristo, separada del Templo de Jerusalén. Se consideraban hijos de la luz, guardianes del conocimiento puro. Vivían con reglas estrictas, no poseían bienes, practicaban el ayuno, la meditación y la contemplación profunda. Creían que el alma humana estaba atrapada en un mundo corrupto y que el propósito de la vida era recordar su origen divino. Sus enseñanzas hablaban de la dualidad dentro del hombre, el espíritu de la verdad y el ángel de la oscuridad. Para los esenios, el alma no era solo un concepto religioso, era una entidad real, con leyes propias, nacida de la luz eterna. Decían que, al nacer, cada ser humano recibía una chispa del Ruach Elohim, el aliento divino, pero al entrar en el mundo material, esa chispa se velaba, olvidaba su origen. El alma debía purificarse para regresar, no a través del sacrificio, sino a través del conocimiento interno. De ahí que sus textos insistieran en el silencio, la meditación y el aislamiento del mundo corrupto. Fragmento original traducido del Manual de Disciplina. Y aquel que observe sus pensamientos y corrija su corazón, será iluminado por el espíritu de sabiduría, y su alma danzará con la verdad eterna. Entre los rollos descubiertos, algunos textos fueron ocultados, incluso por los primeros traductores. ¿Por qué? ¿Qué podían decir que resultara tan incómodo? Uno de ellos es conocido como el rollo del templo. Este texto reimagina por completo las leyes del culto y los rituales. Describe un templo diferente, no basado en sacrificios, sino en pureza interior. Pero el más enigmático de todos es el rollo de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Un texto apocalíptico que describe una guerra final, no solo entre pueblos, sino entre fuerzas cósmicas invisibles que habitan en cada ser humano. ¿Qué creían los esenios que ocurría tras la muerte? Para ellos, la muerte no era el final, sino el regreso al origen. Creían que si el alma lograba separarse de las impurezas del mundo material, podía ascender a las esferas de la luz eterna, donde descansaban los sabios del pasado y la conciencia universal. Pero si no, quedaba atrapada en un ciclo de olvido, repitiendo lecciones hasta lograr la purificación. Fragmento traducido. Himno de la luz.
y mi alma, libre de la carne, cruzará los umbrales de plata, y los guardianes de la verdad abrirán el libro de mis días. Los paralelismos entre los manuscritos del Mar Muerto y otras tradiciones místicas no son coincidencia. El gnosticismo, por ejemplo, comparte muchas ideas con los esenios: la visión dual del universo, el alma prisionera del cuerpo y el conocimiento como llave hacia la liberación. Incluso en textos herméticos posteriores, como el Corpus Hermeticum, encontramos el mismo lenguaje simbólico: la caída de la chispa divina, la batalla interior, el despertar del alma. ¿Es posible que los esenios hayan sido un eslabón perdido entre la tradición hebrea, el misticismo oriental y la alquimia occidental? Hoy en día, muchas personas hablan del despertar espiritual, del despertar de la conciencia, como si fuera un concepto moderno. Pero en realidad, estos textos ya hablaban de ese despertar hace más de 2000 años. Uno de los himnos encontrados en los manuscritos dice: «Dormía entre sombras, y no sabía que dormía, pero una voz dentro de mí, suave como la brisa, dijo: recuerda quién eres». Los esenios no buscaban convencer al mundo, solo hablaban a quienes estaban preparados para oír. Sus textos eran espejos para los iniciados, para aquellos que no temían mirar dentro. ¿Quién fue el maestro de justicia? En muchos de los manuscritos aparece una figura misteriosa: el maestro de justicia. Nunca se menciona su nombre, pero se describe como un guía que trajo revelaciones profundas, que fue perseguido por el sacerdote impío y que tenía una comprensión del alma que transformaba a quienes lo escuchaban. Algunos creen que fue una figura real, otros que fue un símbolo arquetípico, una manifestación del alma despierta, del espíritu iluminado. Sea quien fuera, su legado aún vive en estas páginas de pergamino. Los manuscritos del Mar Muerto no solo hablan del pasado, hablan de ti, de lo que ocurre en tu mente cada día, en tus dudas, en tus sueños. Son mapas escritos con tinta antigua, para un alma que ha olvidado su origen. La próxima vez que te sientas perdido, tal vez, en silencio, escuches esa voz interior susurrándote: recuerda quién eres. Suscríbete a Enigma Librarium, porque hay secretos que solo se revelan cuando el alma está lista.